Listo. Bueno, buenos días, ¿cómo están todos? Eh, de nuevo nos toca encontrarnos por Zoom en esta semana de exámenes este, mm, y empezando con un tema nuevo, que es el tema 6, que se refiere a los costos de producción. Y fíjense una cosa, que cuando yo digo costos, digo los costos de producción. Obviamente hicimos referencia a la unidad anterior, a la producción, y la producción estaba a cargo de las empresas. O sea que seguimos analizando lo que sucede en el marco de la producción que hacen las empresas al generar bienes y servicios, en esta oportunidad mirando cómo es que ese proceso de producción le genera costos. Pero así como nosotros definimos distintos plazos en la producción y vimos que había diferentes rendimientos de los factores y diferentes instrumentos en los que íbamos a hacer los análisis de la producción según el plazo, también en el análisis de los costos, como en última instancia son costos de producción, vamos a tener escenarios diferentes conforme nosotros estemos trabajando en un plazo de producción de corto plazo y un escenario diferente si estamos trabajando en el marco del largo plazo. Recordemos un poquitito, dijimos, bueno, el corto plazo en la producción es el periodo de tiempo en el que en un mundo donde solo existen dos factores, A y B, solo es posible alterar el uso de uno de ellos, en este caso con B igual a B sub 0, quiere decir con B como un factor fijo, y donde las cantidades que se producen del bien X solo dependen de cómo va cambiando el uso del factor variable. Mientras tanto, en el largo plazo, dijimos, bueno, la función de producción depende también de la utilización que se haga de los factores de la producción, pero es el periodo de tiempo, es el largo plazo en el que las alteraciones de los factores pueden ser tanto del factor A como del factor B y por lo tanto cualquier alteración de aquellos dos factores pueden provocar modificaciones en el nivel de producción. Por lo tanto, como ahora vamos a analizar los costos en estos plazos de producción, porque estamos analizando los costos de producción, vamos a diferenciar justamente un análisis de costos de corto plazo y un análisis de costos de largo plazo. En la clase de hoy vamos a analizar los costos de producción cuando la producción se está realizando en el corto plazo. Entonces volvemos a lo que dijimos recién. Dijimos, bueno, el corto plazo es ese periodo de tiempo en el cual tengo un factor fijo, que en este caso es el factor B, y la cantidad producida depende de ambos factores, pero los cambios en la cantidad producida solo pueden estar explicados por un mayor uso del factor variable, porque es el único que puede generar modificaciones en la producción, porque el otro está fijo, por definición. Entonces, si empezamos a pensar, bueno, ¿cómo podemos definir el costo total de producir un bien o distintas cantidades de un bien? Y bueno, básicamente como el costo de contratar estos factores que estamos necesitando para producir esas unidades del bien. Muy bien, entonces podríamos decir que en realidad el costo total de producir un bien X no es más que el costo de contratar el factor A más el costo de contratar el factor B cuando produzco determinada cantidad de X. Perfecto, pero entonces, ¿cómo podemos calcular este costo total de contratar A y este costo total de contratar B? Bueno, bajo el supuesto de que en el mercado se determinan los precios de los factores A y B y que para nosotros son un dato, o para el empresario que contrata estos factores es un dato, quiere decir que el salario que tiene que pagar por los trabajadores está dado por el mercado. Vale, o sea, yo puedo contratar a un trabajador siempre que el precio que esté dispuesto a pagarle es este porque es el precio de mercado, ¿está bien? Eso quiere decir que los precios de los factores están dados
y obtenidos como un dato. Quiere decir que son constantes. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos calcular el costo de contratar el factor A? Bueno, como un gasto, y como todo gasto, yo para calcularlo puedo hacer el precio de ese factor, que es un dato, multiplicado por la cantidad que use del factor. Y lo mismo para el caso del factor B, el precio del factor B, ¿sí? Que sabemos que es un dato, por eso le pongo 0, por la cantidad que tengo o que uso para determinado nivel de producción del factor B. Ahora podemos decir entonces que si el costo total de contratar A es el precio de A por A, y A está dado, pero en el corto plazo, yo puedo ir modificando el uso de A para tener cambios en el nivel de producción, entonces el costo de contratación yo lo puedo como renombrar y decir, bueno, el costo de contratación del factor A, que es el factor variable y que se calcula como el precio de A por la cantidad que contrato, es un costo variable en el corto plazo. Mientras que el costo de contratación del factor B, que se obtiene a partir de multiplicar el precio, que es un dato, por la cantidad que uso de ese factor, que es un dato, que también es constante. Entonces, este costo que está asociado a este uso de un factor, que es el factor fijo, yo lo podría renombrar diciendo que es un costo fijo. ¿Por qué? Porque B está dado y el precio de B está dado y por lo tanto no cambia el costo, o sea, no se mueve conforme cambian el volumen de producción, porque no tiene que ver con el volumen de producción. En el corto plazo, solo puedo cambiar el volumen de producción a medida que cambia la contratación del factor variable y por lo tanto los costos asociados al uso del factor variable son aquellos que van a depender del volumen de producción que realice la empresa. Mientras tanto, los costos asociados al uso del factor fijo no van a depender del volumen de producción. Entonces, si esto es así, podemos decir que los costos totales son la suma de los costos fijos más los costos variables, donde el costo fijo es el precio del factor fijo, que es B, multiplicado por el uso en B, y el costo variable es el precio del factor variable multiplicado por la cantidad que uso del factor variable. Pero como lo que estamos analizando es una función de producción y analizando los costos que implica producir un bien, entonces vamos a tomar una función de producción que está representada a través de una tabla, ¿sí? Y vamos a suponer además, que es necesario que los conozcamos, que los precios de los factores, que son los precios de contratación de nuestros factores en el mercado, que están dados, son 1000 para el factor A y 200 para el factor B, factores que utilizamos para la producción de bienes, y que además la cantidad de unidades de B que yo dispongo como capital fijo son 10. Entonces yo podría volver aquí arriba y decir, bueno, de esta manera el costo fijo de esta empresa en el corto plazo está dado por 200, que es el precio del factor fijo, que es B, multiplicado por la cantidad que uso de B, que en este caso es 10. Y entonces puedo decir, bueno, esta empresa, independientemente de cuánto produzca, va a tener un costo fijo de producción de 2000. Y el costo variable de producción va a depender de cuánto utilice de A. Pero a medida que cambia la utilización de A, también va a cambiar la cantidad que puede producir del bien. Por lo tanto, los costos variables dependen de la cantidad producida. ¿Y cómo los calculamos? Bueno, el precio de A, que decimos que es este que está acá,
1000, el precio de A, por la cantidad que se utiliza de A. Y A, ya no voy a poner un número cualquiera, porque A, justamente, A es variable. O sea, cambia a medida que quiero cambiar el nivel de producción y por lo tanto define costos variables. Por eso el costo variable, por su misma definición, varía en función de la cantidad que uso de A y por ende de la cantidad que produzco del bien. ¿Está bien? Entonces, partamos de una función de producción que tenemos aquí, que es la que me mostraba cómo se relaciona la cantidad de uso de A con el nivel de producción X, que son las dos primeras columnas, esta y esta columna, ¿sí? Estas dos columnas iniciales definen la función de producción. Estas dos columnas definen la función de producción de la empresa. ¿Por qué digo que definen la función de producción? Porque me dicen, dado un determinado volumen o stock o nivel de uso del factor fijo, en este caso B, que es igual a 10, estas dos columnas, A y X, me muestran cuál es la cantidad máxima del bien X que se puede utilizar a medida que voy cambiando o utilizando distintas unidades de uso del factor A. Muy bien, pero dijimos que lo que teníamos que analizar no era la función de producción en este momento, sino cuánto me cuesta producir estas unidades de X que estoy queriendo producir. Y para eso dijimos, bueno, tenemos los costos fijos y los costos variables, y acabamos de determinar que los costos fijos, que es el precio del factor fijo por la cantidad que uso de él, son 2000, y por lo tanto, en esta tercera columna que tengo aquí, donde tenemos costos fijos, lo que estamos mostrando es que a medida que va cambiando el uso del factor A y con él el volumen de producción, el costo fijo, que es el costo asociado a la contratación del factor B, no cambia. No importa si yo quiero producir más, si contrato más factores, porque como el factor B no se modifica y su costo está dado por el precio al que yo lo puedo adquirir, por la cantidad que utilizo, el costo fijo es constante a lo largo de toda la función de producción de corto plazo. ¿Sí? Pero vamos ahora con los costos variables. Justamente por definición, el costo variable depende de la contratación que haga del factor variable. Y como cuando cambio la contratación, cambio el nivel de producción, entonces digo el costo variable es variable porque depende de cuánto produzca. ¿Sí? Y lo habíamos dicho, bueno, es esto. Este es el costo fijo y el costo variable sería, en este caso, el precio del factor variable, que es 1000, multiplicado por la cantidad que uso de A. Entonces vengo a esta columna y digo, bueno, cuando utilizo 0 de A, el costo variable es 0 porque es 1000 por 0. Cuando utilizo un A, reemplazo acá este valor de A por el 1 y me queda que el costo variable es 1000 por 1, 1000. Cuando utilizo 2 unidades de A y produzco 500 unidades de X, estoy generando un costo variable de 1000, que es el precio del factor, por A, que es igual a 2, quiere decir que el costo variable es 2000, que es lo que tengo en este cuadradito de aquí. Y así sucesivamente puedo ir calculando el costo variable de producir qué bienes o qué cantidad de bienes. Bueno, fíjense, el costo variable de producir 200 unidades es 1000. Es el costo variable de contratar un trabajador. ¿Por qué? Porque con un trabajador puedo producir 200 unidades. El costo variable de producir 900 unidades
es 3.000. ¿Y por qué es 3.000? Porque para poder producir 900 unidades yo necesito contratar 3 trabajadores y el costo de contratar 3 trabajadores es A por 1.000, 3 por 1.000. ¿Se entiende? Si así completamos toda la tabla, podemos llegar a obtener los distintos valores de costo fijo y costo variable para los distintos niveles de uso de A y por lo tanto para los distintos niveles de producción del bien. Y por supuesto que sumando los costos totales, para poder obtener los costos totales, sumando los costos fijos más los costos variables para cada nivel de producción y por lo tanto para cada nivel de contratación de A, obtenemos el costo total. Entonces, ¿cuánto es mi costo si voy a producir 0 de X? O sea, si no contrato trabajadores, 2.000. ¿Y por qué 2.000? Bueno, porque tengo que absorber los costos de ese stock de capital fijo que tengo y que tengo una valoración de mercado y que independientemente de que produzca o no produzca, lo tengo que absorber. Entonces, el costo total, cuando yo no produzco nada, es exactamente igual al costo fijo, ¿sí? Ahora, ¿cuánto es el costo total de producir 500 unidades? Bueno, para producir 500 unidades yo tengo un costo fijo de 2.000. Necesito 2 trabajadores. 2 trabajadores que tengo que pagarle 1.000 a cada uno, o sea que tengo un costo variable de 2.000 y por lo tanto el costo total de producir 500 unidades es 4.000. De la misma manera, supongamos que queremos pensar cuánto me cuesta producir 1.800 unidades. Bueno, tengo un costo fijo, que es 2.000, que está asociado al uso del factor fijo. Y además, para producir 1.800 unidades del bien, necesito contratar 5 unidades del factor variable. 5 unidades del factor variable, si el precio del factor variable es 1.000, en términos de costo variable de contratación de ese factor son 5.000 y por lo tanto el costo total es igual a 7.000. Si hacemos así sucesivamente y completamos nuestro gráfico, nuestra tabla, perdón, podemos luego pasar a graficar estas funciones de costo fijo, costo variable y costo total en un eje que tiene la siguiente particularidad. A mí me interesa conocer los costos de producción de las distintas unidades del bien X. Por lo tanto, y esto es importante, aquí en el eje yo voy a tener las cantidades producidas del bien. Y lo que voy a medir es cuánto me cuesta en términos de costo fijo y de costo variable producir las distintas cantidades del bien. Esto quiere decir, chicos, que yo lo que voy a graficar, para graficar, voy a tener en cuenta no la columna 1 de contratación del factor, sino que voy a tener en cuenta esta columna, que es la cantidad producida, y cuánto valen los costos fijos, variables y totales para producir estas cantidades del bien X. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen esto y los invito a que lo hagan, aquí tenemos una función que es constante en 2.000. Esto que está aquí es el costo fijo. ¿Qué me dice el costo fijo? El costo fijo me dice, mire, cuando usted produzca 0, su costo fijo es 2.000. Cuando usted produzca 200, el costo fijo es 2.000. Cuando usted produzca 500, el costo fijo es 2.000. Entonces yo me voy aquí y digo, cuando yo produzco 200, mi costo fijo es 2.000. Cuando yo produzco 500, mi costo fijo es 2.000. Cuando produzco 900, mi costo fijo es 2.000. Cuando produzco 1.400, mi costo fijo es 2.000. Y por lo tanto, tengo que la curva de costo fijo es una línea recta, porque el monto de costos fijos es 1 y constante para todo nivel de producción, el mismo. Ahora bien,
¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo mismo, pero ahora ver qué pasa con el costo variable y qué pasa con el costo total de producir esos niveles de producción. Si ustedes hiciesen a escala, tomando esa tabla, armarían estos gráficos, la gráfica nos quedaría de esta manera. ¿Y qué vemos en estas gráficas? Primero, que el costo variable, que es el costo que depende del volumen de producción, porque depende de la contratación de A, tiene el mismo comportamiento que el costo total. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el costo variable y el costo total está dado ¿por qué? Por el costo fijo. Y el costo fijo es constante. Entonces, la diferencia entre la curva de costo variable, que es esta que está dibujada abajo, y la curva de costo total, siempre es la misma distancia. ¿Sí? Siempre es la distancia de 2000. Entre este punto y este punto, la distancia es 2000. Entre este punto y este punto, la distancia es 2000. Entre este punto y este punto es 2000. Entre este punto y este punto es 2000. Porque la diferencia entre los costos variables y los costos totales es el costo fijo que vale 2000. Pero fíjense que hay algo que después vamos a volver sobre esto, pero que me interesa que lo vayamos mirando. Hasta 1400, hasta este nivel de producción, los costos variables y los costos totales igual porque se comportan de la misma manera, los costos variables crecen cada vez menos. Fíjense, es suave la curva, pero si yo me pongo aquí y empiezo a subirla a la pendiente, fíjense que cada vez se hace más chiquita, cada vez se hace más chiquita, y prácticamente cuando estoy aquí tengo menos pendiente. Y luego, cuando me paso para este lado, cuando paso de la línea rosada que dibujé aquí, ¿sí? Cuando paso de lo rosado a la línea negra, a partir de la producción de X igual a 1400, cambia el ritmo de crecimiento de los costos variables. Quiere decir, y esto lo guardemos en la cabeza para un poquito más adelante, los costos crecen primero a una tasa decreciente. O sea, mis costos crecen siempre, porque si yo contrato más trabajadores y tengo un precio que le tengo que pagar, mis costos siempre crecen a medida que yo contrato más trabajadores. O sea que a medida que yo produzco más, y para ello necesito tener más trabajadores, voy a tener más costos. Eso es por definición. Ahora, el ritmo al que crecen los costos es diferente en función de la cantidad que estoy produciendo. Esta función de costo variable me muestra que primero el costo crece a una tasa decreciente y llega un punto donde la función de costo variable tiene un punto de inflexión y comienza a crecer a tasa creciente. Vamos a poner esa conclusión, después veremos qué relación tiene con la producción o la función de producción. Entonces, diremos que el costo total crece primero a ritmo decreciente y llegado el punto de inflexión, comienza a crecer a ritmo creciente. No les voy a pedir que comprendamos más que esto, que lo podemos ver visualmente. Lo mismo ocurre con el costo variable. El costo variable y el costo variable
y el costo variable, el costo total y el costo variable, primero crecen a un ritmo decreciente, llegan al punto de inflexión y luego comienzan a crecer a un ritmo creciente. Después analizaremos un poco qué quiere decir esto, o de qué depende o por qué sucede. Muy bien. Así como en la producción nos interesaba obtener los rendimientos de los factores por unidad, cuando analizamos los costos, es conveniente, es oportuno, diría yo, conveniente, poder tener claro, poder tener claro cuánto me cuesta producir cada unidad del bien. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Cada unidad del bien X. Yo recién les mostraba una tabla donde les decía, bueno, miren, si quieren producir 500, los costos totales son estos, son 4.000. Para producir 1.400, los costos totales son 6.000. Pero ahora la pregunta es, che, ¿y cuánto te cuesta cada unidad de esas? ¿Sí? Porque nosotros solemos enfrentarnos a los precios de mercado para vender nuestros bienes y el precio de mercado es lo que podemos generar de ingresos. Entonces, es interesante que por cada uno de los bienes que nosotros producimos, también podamos conocer ese precio que nos va a dar el mercado, que va a ser el precio al que vamos a poder vender nuestro producto, pero cuánto nos cuesta producir cada unidad. Entonces, acá es donde se incorpora la noción de costos unitarios de producción. O sea, pasamos de analizar cuánto me cuesta la producción de determinado volumen a partir de la contratación de los factores, a que esa información me sirva para poder determinar, bueno, pero cuánto me cuesta producir cada unidad del bien cuando estoy contratando las distintas unidades de los factores. Eso es hablar de los costos unitarios de producción. Entonces, ¿cómo obtenemos estos costos unitarios? Nosotros sabemos que los costos totales son los costos fijos más los costos variables, no estoy diciendo nada nuevo, pero el costo por unidad, y a ver si es razonable, si yo a ustedes les digo, producir este bloc de 100 hojitas, me salió 100 pesos. Yo les podría preguntar, ¿cuánto me cuesta cada hojita? Y ustedes me dirán, y bueno, si te salió a 100 pesos y son 100 hojitas, cada hojita te costó un peso. Bueno, eso es lo que estoy buscando, que nosotros seamos capaces de determinar, dado un costo total y dada la cantidad que puedo producir de algo, cuánto es el costo de cada una de esas unidades. Y como hice el ejemplo recién, el costo total sería los 100 pesos que me salieron las hojas, las 100 hojas sería X, y entonces el costo medio simplemente es tomar el costo total, dividirlo en la cantidad que pude producir, y entonces obtengo el costo total por unidad producida, que le vamos a llamar costo total medio o costo medio total, es lo mismo. O a veces hasta costo medio, cuando no está discriminado si es variable o fijo, al decir medio, simplemente estamos diciendo que es el costo total medio. Entonces, ¿qué es el costo total medio? Es el costo total por unidad de producción. Muy bien, pero ¿qué era el costo total? Ah, bueno, el costo total era el costo variable, ¿se acuerdan? Más el costo fijo. O sea que yo podría decir que el costo total por unidad tiene un componente de costo variable y un componente de costo fijo. Y yo podría dividir, o sea, separar ese componente y decir, bueno, en realidad el costo total por unidad tiene una parte que se corresponde con los costos variables por unidad y una parte que se corresponde con los costos fijos por unidad. Y por lo tanto,
vamos a poder decir que el costo, esta parte que está aquí, le vamos a poder llamar costo variable por unidad, o sea, costo variable medio, ¿sí? A esta parte que está aquí le vamos a llamar costo fijo por unidad, es decir, costo fijo medio, y por lo tanto vamos a poder decir que el costo por unidad tiene dos componentes, uno asociado al costo por unidad generado por la contratación de factores variables, más el costo por unidad que está generado por la contratación de los factores fijos. Entonces vamos a poder decir que el costo total medio no es más que la suma del costo variable medio más el costo fijo medio. A ver, ¿qué quiere decir todo esto? Volvamos a nuestra tabla y tratemos de calcular y mostrarles lo que recién les estaba diciendo. Bueno, nosotros habíamos dicho, dado A, que es la cantidad que uso de un factor, dado B, que son 10, dados los precios, que no sé si se acuerdan, que teníamos que el precio, yo no me acuerdo cuál era, pero me puedo fijar acá, a ver qué habíamos puesto, el precio de B 200 y el precio de A es 1000, el precio de B está dado en 200 y el precio de A está dado en 1000. Entonces, nosotros dijimos, bueno, acá tengo mi función de producción, que está formada por estas dos primeras columnas, porque me muestra la cantidad que puedo producir del bien X a las distintas unidades de uso del factor A, y esa era la función de producción que vimos en la unidad anterior. A esa función yo le puedo calcular los costos totales, fijos y variables, y dijimos, bueno, esos costos fijos y variables que van a resultar en los costos totales resultan de la contratación de los factores fijos y los factores variables. Entonces, dijimos, bueno, para cada nivel de producción, 200, 500, 900, yo necesito contratar cierto nivel de A y puedo calcular el costo de contratar esa cantidad. Y siempre voy a contratar la misma cantidad de B porque estoy en el corto plazo. Y así calculamos la curva, la tabla de costo fijo variable total, que es lo que hicimos más arriba. Ahora, dijimos que es interesante ahora poder conocer cuánto me cuesta en términos de los costos fijos que están asociados a cada nivel de producción y en términos de los costos variables asociados a cada nivel de producción, cuánto es el costo de producir cada unidad. Por ejemplo, si yo estoy parado aquí produciendo 200 unidades, ¿sí? Ya sé que tengo un costo fijo de 2000, un costo 1000 y de 3000. Bueno, pero la pregunta ahora es, cada una de esas 200 unidades, ¿cuánto me cuesta? Ah, para calcular cuánto me cuesta cada unidad, lo que tengo que hacer es tomar el costo fijo, que era 2000, dividirlo, el costo fijo, 2000, ¿sí? Que es lo que tengo acá, dividirlo en X, que es igual a 200, y entonces me da 10. Y eso es lo que tiene de costos fijos, cada unidad vale 10. Hay 10 pesos que cada unidad tiene de costos asociado a la contratación del factor fijo. Ahora, yo además tengo 1000 de costos variables, porque para producir 200 contraté un trabajador o una unidad de A. Muy bien. ¿Cuánto tiene estas 200 unidades de costos variables? ¿Cuánto tiene cada unidad de estas 200? ¿Cuánto tiene de costos variables? Estoy reengripada, perdón.
¿Qué tenemos que hacer? Bueno, dijimos lo que tenemos que hacer para calcular el costo variable por unidad de producción es tomar el costo variable, en este caso, ¿cuánto es? 1000, dividirlo en la cantidad producida, en este caso, ¿cuánto es? 200, y eso nos da, en este caso, 5. Quiere decir que de estas 200 unidades, cada una de ellas tiene 10 pesos de costos fijos asociados a ella y 5 pesos de costos variables. Quiere decir que sumando costos fijos, medios, más costo variable medio, quiere decir que el costo medio total, lo que me cuesta cada una de las 200 unidades es 15. Y sí, fíjense, si cada una me cuesta 15 y estoy produciendo 200, ¿cuánto tengo de costo total? Hago el costo medio total multiplicado por X, me tiene que dar 3000, que es el costo total de producirla. Lo mismo si yo utilizo o agarro cualquier otro volumen de producción. Por ejemplo, 900, yo quiero calcular cuánto tiene asociado de costos fijos medios y para analizar cuánto tiene asociado de costo fijo medio, lo que hago es tomar el costo fijo, 2000, dividirlo en la cantidad que estoy produciendo, que son 900. 2000 dividido 900 me da 2,2. Eso es lo que cada una de las 900 unidades tiene o gasta en términos de el uso del factor fijo para ser producida. Ahora bien, los costos variables para producir 900 unidades son 3000 porque necesito contratar 3 unidades de A, que sale 1000 pesos. Muy bien. ¿Cuánto es entonces lo que tiene cada una de esas unidades en términos de costos variables? Bueno, el costo variable de 3000 dividido las 900 me da 3,33. De esta manera, el costo medio total de producir las 900 unidades es 5,5, porque es la suma de el costo fijo por unidad y el costo variable por unidad. Fíjense que para sacar el costo total medio, también podríamos haber hecho esto. Yo recién les dije, bueno, el costo total medio lo podemos sacar como el costo fijo medio más el costo variable medio. Perfecto. Pero también, costo total medio, lo podríamos haber calculado como el costo total dividido X. Fíjense, si yo tengo 5000, que es el costo total, y lo divido en 900, tengo que el costo total por cada una de las unidades es 5,5. Esta es la forma de ir calculándolo a cada uno de los costos unitarios. Ahora, vamos un poquito más. Digamos, bueno, pero cómo se comporta cada uno de estos costos unitarios? Bueno, empecemos por este, que es el costo fijo medio. 10 cuando produzco 200 unidades. Cada una me cuesta 10. Cuando produzco, en términos de costos fijos, ¿no? Cuando produzco 500 unidades, cuando produzco más, cada una de esas unidades, en términos de costos fijos, me cuesta 4. Y después, cuando produzco más, 2,2, 1,43, 1,1. O sea que, fíjense que si yo quiero analizar qué es lo que ocurre con el costo fijo por unidad producida, lo que tengo, si acá pongo costo fijo y aquí pongo volumen de producción, lo que claramente tengo es que a medida que aumenta la cantidad producida, el costo que tiene que absorber cada unidad en términos de el gasto que tenemos fijo es cada vez más pequeño. ¿Por qué? Porque fíjense, si nosotros miramos la fórmula, supónganse que yo
produzco una hojita produzco en esta fábrica que alquilo la pieza y me salen 1.000 pesos. Esta hojita, cuando yo calculo los costos, tiene de costos los 1.000 pesos, porque es lo único que produzco. Yo digo, bueno, ¿cuánto me costó producir esto? Bueno, me costó los 1.000 pesos que tuve que pagar la salita, más los costos variables que yo tuve de contratación de trabajadores para que me puedan hacer esto. Ahora, si yo produzco 100 hojitas, ¿sí? Este costo de alquilar la piecita donde yo estoy produciendo, lo puedo dividir en un montón de hojitas. Lo puedo dividir en todas estas hojitas. O sea que a medida que más hojitas produzco yo, menos es el costo que tiene que absorberme cada una de las hojitas de mi costo fijo. O sea, menos es el costo fijo que es necesario o que absorbe cada una de los bienes producidos. ¿Sí? Fíjense la fórmula matemática. Bueno, eso es conceptualmente. Matemáticamente, el costo fijo, ¿cómo se calcula? Yo acá tengo un monto, acá tenía 2.000. Bueno, cuando X va aumentando, aumenta el numerador, el denominador, y por lo tanto el costo fijo por unidad cada vez se hace más chiquito. ¿Tá? Ese es el comportamiento del costo fijo unitario. Siempre decrece con el aumento del nivel de producción. Ahora, ¿cómo se comportan? ¿Cómo se comportan los costos variables medios, medio total y marginal? Y acá digo, pero ¿cómo? Si no me dijo nada que había un costo marginal, profe. Bueno, volvamos un poquito a nuestra tabla anterior, que la habíamos analizado hasta acá, y definamos, así como el producto marginal, a ver si medía cómo cambia el producto total a medida que cambia una unidad de uso del factor. Fíjense que el costo marginal es bastante análogo. Lo que mide es cómo cambia el costo total a medida que se produce una unidad más del bien. Eso es lo que mide el costo marginal. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer ahora es obtener primero la columna de costo marginal y después mirar el comportamiento. El costo marginal se obtiene mirando cómo cambia el costo total a medida que cambia el nivel de producción. Entonces, cuando paso de 0, me voy a la columna de X, ¿sí? Me voy a esta columna, a esta que estoy acá pintando. Cuando paso de 0 a 200, el costo total pasó de 2.000 a 3.000, o sea que cambió en 1.000. Quiere decir que el costo marginal es el cambio en el costo total, que es de 2.000 a 3.000, lo miro en la columna de costo total, cuando X pasó, y lo miro en la columna de X, de 0 a 200. Entonces, cambio en el costo total va en el numerador, cambio en X va en el denominador. Cuando hago esa cuenta, veo que el costo marginal es 5. Así calculamos sucesivamente, ¿sí?, todos los valores del costo marginal. Y ahora vuelvo a la pregunta anterior. Ya conocemos cómo se comporta el costo fijo. ¿Cómo se comporta el costo variable por unidad? Fíjense, simplemente voy a mirarlo. Primero vale 5, después 4, 3,3, 286, 278 y acá vuelve a subir a 286. Quiere decir que el costo variable medio decrece hasta que alcanza un mínimo y luego crece. ¿Sí? Entonces, el costo variable medio decrece
decrece, 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 alcanza un mínimo y luego crece. O sea, hice lo que acabo de ver que hacía el costo variable medio. Primero, lo dibujo decreciendo, porque acabo de ver eso, decrece, 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 y después, ¿qué hace? Crece, crece, crece. Muy bien. Después voy a tratar de ver por qué el costo marginal pasa justo por ahí. Pero por ahora estoy dibujando el costo variable medio. Vamos a ver qué hace el costo medio total. Primero, tengamos presente lo siguiente. El costo medio total, que es este que tenemos acá, es la suma del costo variable medio y del costo fijo medio. O sea que siempre va a ser más grande que el costo variable medio. O igual cuando el costo fijo sea cero. Pero el costo total que incluye el variable al medio nunca puede ser más chico. ¿Tá? O sea que si yo dibujo un costo variable medio y voy a dibujar un costo total medio, el costo total medio tiene que ser una curva que esté por arriba, siempre que el costo fijo sea positivo. ¿Tá? Entonces, con eso en la cabeza, de que voy a dibujarlo en el mismo gráfico donde grafiqué el variable medio, que cuando lo dibuje en ese gráfico va a tener que estar por arriba del variable medio y voy a ver cómo se comporta. 15, 8, 5,5, 4,29, 3,89, 3,81 y acá 3,91. Sube. Entonces voy a marcar con un verde. Fíjense, acá voy a marcar el mínimo del costo variable medio, que era cuando alcanza 2,78 produciendo 1.800. Y el costo total medio alcanza el mínimo en un nivel de producción más alto. ¿Está bien? Lo que vemos que es razonable. Pero alcanza el mínimo y vuelve a crecer. Muy bien. Entonces me voy a graficarlo. Perfecto. Entonces fíjense lo que dice acá. El costo medio está por arriba del costo variable medio. Bien. ¿Qué hace? Cae, 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 hasta que alcanza un mínimo. Este había alcanzado su mínimo en la cantidad, creo que era 1.800, ¿no? Si no miré mal. Ahí es la que marcamos con verde. A ver, veamos. En 1.800. Muy bien. O sea, acá yo tenía 1.800. Muy bien. Ahora estoy dibujando el costo medio total. Muy bien. Decrece, decrece, decrece hasta que se hace mínimo. Pero se hace mínimo en un nivel de producción que era más grande que donde se hacía mínimo el costo medio variable. ¿Se acuerdan? Bien. Que era, en este caso, 2.100, si no me equivoco. ¿Y después qué hace? Después crece. Perfecto. Es razonable lo que estoy graficando. Estoy viendo cómo se comporta la tabla y estoy graficando en función de eso. Y ahora viene lo más importante, que es tratar de comprender por qué el costo marginal, que es esta curva que está acá, que la voy a pintar de otro color, que la voy a pintar, no, de morado, no, de naranja. ¿Por qué? Ay, no, perdón. Quería pintar de naranja, naranja. El costo marginal tiene esta forma. Y acá le voy a pedir que nos vayamos un ratito a ese análisis que hacíamos en el tema de la producción, que decíamos lo siguiente. Si yo agrego algo más grande que el promedio crece. Si lo que yo agrego es más chico que el promedio cae. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, fíjense, hasta 1.800, hasta este nivel, el costo marginal, que es lo que agrega de costos producir una unidad más,
chico que el costo promedio, que es el costo medio variable, es más chico que el costo variable promedio. O sea, lo que yo voy agregando de costos cuando produzco una unidad más es menor que el costo promedio. ¿Qué pasa con el costo promedio? Cae. ¿Está? Si yo produzco una unidad más a un costo marginal, o sea, el costo adicional de generar una unidad más es más chico que lo que me venía costando en promedio las unidades, quiere decir que mis costos promedios caen. Ahora, si yo, y es lo que pasa de 1800 para arriba en el costo variable medio, si el costo marginal, que más arriba de 1800 está dado por esta franja naranja que estoy pintando acá, es más grande que mi costo variable medio, quiere decir que a medida que voy aumentando la producción, el costo adicional de producirla es más grande que el costo que venía teniendo de promedio. ¿Qué pasa con mi promedio? Se va para arriba. Por lo tanto, si cuando el costo marginal es menor que el promedio cae, y cuando el costo marginal es mayor que el promedio sube, entonces cuando el costo marginal es igual al promedio, el costo variable medio es mínimo. Es como la inversa o la forma de espejo de del análisis que hacíamos para producción, para las productividades medias y marginales. El mismo análisis vale para el costo medio total. Hasta 2100 el costo marginal es menor que el costo medio total y por lo tanto el costo medio total cae. En el punto en el que el costo medio total es igual al marginal, el costo medio es mínimo, y cuando el costo marginal es mayor al costo medio total, el costo medio crece. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que vamos a sacar? Bueno, las que dijimos recién, bastante sencillas y claras, por cierto. Si el costo marginal es menor al costo medio o al costo variable medio, estos costos medios, ¿qué hacen? Caen. Siempre que el marginal está por debajo, tira para abajo los promedios. Si el costo marginal es igual al variable medio, el variable medio es mínimo. De la misma manera, cuando el costo marginal es igual al costo total medio, el costo total medio es mínimo. Y ahora viene la otra parte del análisis, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el costo marginal es más grande que el promedio? Por ejemplo, que el variable medio. Bueno, lo tira para arriba. El costo variable medio crece. Y cuando el marginal es más grande que el total medio, lo tira para arriba. El costo total medio crece. Perfecto. Entonces, este análisis creo que está bastante completo. Y lo único que nos falta de conclusión es esto. Miren. ¿Qué representa la distancia vertical entre el costo medio y el costo variable medio? Bueno, fíjense, si yo tengo el costo medio total, ¿a qué es igual? Al costo variable medio más el costo fijo medio. Bien, la distancia es el costo medio total menos el costo variable medio, me da esta distancia. Si yo al costo medio total le saco el variable medio, me queda esta distancia. ¿Y qué es esta distancia? El costo fijo medio. O sea, el costo fijo, aunque yo no lo dibuje en este gráfico como esa curva que va decreciendo, lo puedo ver reflejado también sin graficarlo. ¿Cómo lo veo reflejado? Por la distancia que existe para cada nivel de producción entre el costo medio y el costo variable medio. Y fíjense qué tan bien reflejado está que nosotros dijimos que el costo fijo por unidad cada vez es más chico a medida que produzco más. Entonces la distancia, fíjense, si yo produzco esta cantidad de X, esta es la distancia, es bastante grande. Cuando produzco esta cantidad, la distancia es más chica.
Cuando produzco esta cantidad, la distancia es más chica, más chica. Estas dos curvas de costo medio, se van acercando, reflejando el hecho de que el costo fijo por unidad cada vez se hace más pequeño, que es lo último que teníamos acá, que es lo que las curvas de costo variable medio y costo medio total se van acercando entre ellas a medida que mayor es el nivel de producción. ¿Por qué? Porque la distancia entre ambas curvas representa, lo que vimos recién, el costo fijo medio. Y vimos que este se reduce a medida que mayor es el nivel de producción. Ya vamos a analizar un poquito más qué relación hay entre esto que pasa con los costos y con los costos unitarios, de aquello que pasaba con el rendimiento de los factores, con esa productividad marginal, productividad media, y vamos a poder demostrar que las productividades medias condicionan la forma que tienen los costos unitarios de producción. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Si Dios quiere, nos estaríamos encontrando nuevamente para el día viernes. Gracias, chicos. Chau, chau.